Muy buenos días con todo el público oyente. Mi nombre es Mayra Janet Díaz y está de la especialidad de Educación Inicial. Actualmente estoy estudiando en el Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Estoy cursando el segundo ciclo. Ahora les voy a contar un poco sobre la obra llamada Rosa Cuchillo. Ella comienza a recordar de cómo es su pueblo, cómo son las casitas, cómo se veía con el sol, y también ya cuando se va alejando, ella va recordando cuando paseaba por los maizales con su perro Guaira, quien eran más jóvenes, quienes correteaban a los cerguillos para espantar, para que no se coman sus maizales. Ya en su camino, Rosa escucha una voz que es llamada. Cuando ella voltea a ver, es su perro Guaira, quien es negro con una mancha blanca en su ojo, y le dice que este había muerto por un enfrentamiento con un puma para proteger a sus ovejas. Guaira le pregunta a Rosa si se conocía, y Rosa le dijo que sí le conocía. Recuerda que es su perrito Guaira, quien lo abraza con mucha alegría. Luego Rosa le pregunta que qué hace ahí, y entonces Guaira le dice que le estaba esperando para poderle guiar. Su hijo Liborio le había dicho que ella iba a venir. Entonces Rosa le pregunta a Guaira que dónde había visto a su hijo, y este responde que lo había visto en el cielo de Huaynahuacha. Entonces ella también le preguntó si es que ella iba también a ir al cielo. Entonces el perrito le dice que solamente vino a guiarlo hasta Huetemanca. Quien Rosa sigue su camino, y Guaira se abraza para poder cruzar el río. Y entonces Rosa iba recordando cómo su hijo había muerto durante la guerra. Entonces esta fue la razón que ella también muriera, ya que se murió de pena porque su hijo fue asesinado. Ya mientras seguían su camino, Guaira y Rosa se encontraron con una figura de un hombre alto con bigotes y esquelético, solo que tenía piltrajas y que era viejos, donde flotaban por el suelo, que quería apoderarse del alma de Rosa Cuchillo, donde le dice que deje de apoderarse de esta alma. Entonces Rosa tenía que contar sus penas de Guaira, y entonces le dice que tiene todos los hijos destrozados. Entonces el alma se molesta y echa fuego por Guaira. Entonces Guaira se bota al ataque junto con la alma, se logra escapar. Entonces el hombre logra escaparse al segundo intento que Guaira nuevamente quiso atacarlo. Siguen su camino, en la que ven una alma donde ven que era molestada por un cerdo, donde el cerdo les ve y se dispone a destacarlos, donde Guaira muestra sus colmillos y intenta marcharse. Entonces la alma baja e intenta agradecerles por lo que ella había hecho. Entonces esta alma había tenido su nombre Tiohualca, donde se encuentran a charlar con Rosa de dónde era y cómo murió, y sobre la guerra que se estaba produciendo. Entonces ellos siguen su camino, y en el camino se encuentran con un bulto de un animal grande llamado, donde pasa por la parte de Rosa Cuchillo, donde intenta derrumbarla por cualquier otro lado, donde Guaira intenta interponerse al lado de Rosa para poderlo defenderlo y escoltarlo hasta donde debe ser, donde ella era que botaba fuego por su boca. Entonces se metió Guaira y se cayó al fondo, donde siguiendo su camino ven que se les acercó y les dijo: Guaira, logré salvarme, gracias. Le agradece porque él logró salvarse. Conseguí mi salvación gracias a Teodoro Hualca. Él va a ser el que va a buscar la salvación.
Y él, entonces luego Guaira le dijo, ¿reconoces esta mujer que tengo a mi lado? Y entonces el pajarito se quedó mirándole hasta que lo reconoció. Y le dijo, Rosa, Rosa Cuchillo. Él es, y le dijo que era Domingo quien fue en vida su esposo. Entonces, después de recontarse con Rosa y le dice que le va a rogar al Padre que le deje entrar en los cielos y poder estar juntos nuevamente. Luego se despide y Rosa se queda pensativa y va de camino pensativa cómo fueron sus años con su esposo Domingo y cómo fue tan comprensible con ella sabiendo que ella estaba embarazada. Guaira vuelve a la realidad donde una alma chúcara le estaba persiguiéndoles, donde tenían que esconderse. Sin embargo, esta alma les parecía donde estaban, donde les encontraba, donde decidieron esconderse en unos arbustos peligrosos donde el alma no intentó ocultarse por el camino donde vino anteriormente Guaira con Rosa, donde Guaira le dijo a Rosa que él se fije de la jargacha que venía de la montaña y de la que quería derrumbar a Rosa. Esta venía bailando por producto que un hombre venía bailando atrás de ella con un bailín donde eso producía que la jargacha le se pusiera a bailar, donde el hombre se puso a bailar con Rosa y Guaira y siguió tocando su violín y poco a poco se fue bailando, donde apareció otra alma y donde el hombre apareció a tocar su bailín y se puso a bailar. Así apareció otra alma más que por más trató de ponerse de no querer bailar, terminó cediendo a la música del hombre ya que era muy agradable y después se fue donde el hombre les se presentó y les agradeció que él se dirigía al mundo de los vivos donde él todavía no fallecía y donde estaba a punto de fallecerse y después se despidió de ellos. Luego de un largo camino, Guaira y Rosa Cuchillo llegaron a Uquimarqui donde estaba nevando y al amanecer ellos llegan donde se disponían a ingresar, donde una voz decía que no podían ingresar los saicos. Entonces Guaira tenía que quedarse donde ella tenía que entrar, donde Rosa le pregunta a Guaira, le dice que no se va a tardar mucho, donde quiere saludar solamente a sus padres y regresa, que le espere cuando ella salga. Entonces Guaira acepta y le dice que vaya. Asimismo, Auquimarca ve que el cielo se amplía y donde la luz del sol se deja ver muy bonito ya que estaba brillando. Ahí se encuentra con otro grupo de parejas y de su pueblo que se ven bailando, donde se ven con una prima quien le pregunta a Rosa, le pregunta por su mamá y le dice que sí está donde está su mamá, donde su mamá se encontraba con otras mujeres, donde estaba con otras mujeres y se va, le abraza y le empieza a contar por qué es que murió y que es que se murió de pena por su muerte de su hijo Héctor, y donde le habla de su esposo y de Dominio y cómo aceptó casarse de ella a pesar que estaba casada de otro. También le cuenta de cómo es que ella había dejado de ser del apego a sus padres para ser ella y dejar su apellido y pasar de Rosa Cuchillo, donde vivía en una casita, de una chocita donde dormía sola, donde dormía con un cuchillo cerca a su al lado de su pecho, donde se ponía para protegerse de hombres que querían sobrepasarse sobre ella, que una vez ya lo habían intentado, ya que ese señor tenía 4 hijos donde estaba casado. Quiso aprovecharse de ella y ella entonces lo amenazó con el cuchillo en el estómago. También otro hombre quería amenazarle en un caballo a la fuerza, ¿no? Donde con el cuchillo le amenazó en el cuello donde quería matarlo. Entonces los hombres lo tenían miedo y lo pusieron desde ahí de nombre Rosa Cuchilla, donde después que su mamá le había contado su vida de su hija Simoncito, ella murió siendo
y se fueron a reunir con sus padres. Ahí Rosa se abraza muy fuerte con sus padres y le cuenta un poco rápido la historia sobre Guaira, y vio que su padre estaba un poco triste por no poder reunirse con Guaira, donde quien fue el que trajo a Guaira desde bien pequeñito, donde Rosa le conoció, donde eran las jircas, donde eran sus dioses, donde estaban hablando y otros discutiendo y pastoreando, ¿no?, sus ovejas. Ahí estaban. Cuando se cansaron de mirar, se fueron a otro sitio, un lugar más cálido, donde los tres, Rosa y con sus padres, se pusieron a recordar todos los tratos amorosos y momentos que vivieron juntos, donde después se despiden, donde Rosa salió de Utimarca. Ella nota que Guaira no está porque se pone triste que Guaira no cumplió con su palabra de esperarla. Y ahí donde iba caminando, pero ve a tres mujeres y ella pensaban que eran peligrosas, donde estaba de miedo de no mirarlos, y entonces Rosa pasa por un camino un poco iluminado por la luna y se percata de las mujeres que logra rescatar al rostro, y ve que era doña Francisca, ella misma, y ella le dice que ella misma es, donde las otras logran ser también conocidas, donde fue doña Juana y su prima Claudia, quien ella le decía tía porque era mayor. Entonces se fueron juntas y empezaron a hablar, y poco a poco les dijo que Guaira le había sido el que le había acompañado, pero ya no estaba. Entonces las mujeres también les había contado y comentado que Rosa iba a estar ahí. Entonces ellas fueron las que fueron a ver a Rosa. Entonces Rosa se sintió muy triste, ya que y estaba desesperada, donde no sabía qué le iba a pasar, y que no se preocupe, que ellas le iban a indicar cómo iba a llegar hasta aquí. Entonces Rosa les pregunta si es que ellas eran las almas en sentencia. Entonces las mujeres le responden que ellas eran las mujeres de sentencia. Entonces, si no hubiera sido por Guaira, ellas hubieran sido las encargadas de dirigirles, donde Guaira fue la que fue a dirigirlo, donde después se despiden y Rosa sigue su camino. Donde ya había terminado la noche, ella se hallaba un poco sola con tres caminos y no sabía qué hacer. Entonces se pone de rodillas y se encomienda a rezar y se encomienda a Teitarrumi. Entonces ella decide elegir el camino por donde decide escuchar los sonidos de agüita, donde estaba por poco de sed, ya que decide irse por ese camino. Sin embargo, al llegar al final del camino, ella se dio cuenta que no había agua ni ningún rollito de agua, sino es que estaba al otro lado del otro camino, y se decepcionó un poco, ya que lo que ella pensaba no estaba sucediendo. Donde después de estar decepcionada, siguió con su camino y vio algo, un río de aguas negras, pero a ella no le importó y decidió ir a tomar agua para poder de donde estaba a punto de beber, donde un señor le dice que no lo beba, señora, y espera que el señor llegue a su lado. Ya cuando llega a su lado, Rosa le dice que era aguas del olvido, que solo las dos almas iban a tomar, que estaban en retorno a la vida y las que iban a reencarnar. Luego y estaba esperanzada de tomar agua, donde ve una especie de ilusionación de agüita, donde trata de alejarse. Llega eso, mete a su boca el arroyito de agua, ve que no es verdad, que es arena, que solamente es producto de su imaginación, y donde decepcionada ya no tiene fuerzas, donde de pronto ve que Guairas se acerca con agüita en su oreja y se acerca a hacerle bebé. Que beba, que había sea voluntad de los dioses que ellos se separen, y que él ya estaba ahí para que continuar con su camino. Donde Rosa y Guaira siguen su camino por un cañón muy feo, donde Guaira le dice a Rosa que tenga cuidado de caer al río, por el río Marañón, donde el río Marañón era la Yacumama.
era el que se transformaba en agua. Donde seguía en su camino, llega a un lugar, las malpas, donde son las almas de los niños que murieron a corta edad, donde pertenecen a ella hasta encontrar su salvación, y que los guaguas desnudos son los que chupan esas piedras, son los que no llegaron a mamar el pecho de su madre, donde Rosa le dice por su hijo, si su hijo Simoncito estaba en su lugar, donde Segueira le dice que él no sabía porque, ya que es muy difícil de reconocer porque todos los guaguas tienen casi la misma carita. Entonces Rosa estaba un poco, comenzó a gritar: Simón, hijito, soy tu madre, y para poder ver si es que ella lo podía encontrar, pero al ver que no lo respondía, luego se fue al río al ver a los niños y se dio cuenta de que lo que decía Guaira tenía razón, donde no se podía reconocer ya que todos tenían el mismo rostro. Rosa, llorando, se alejó del lugar, y cuando de pronto escuchó el sonido de una campana, y sube una malpa donde se estaba salvando. Así es como se salvan y suben al Janipachi. Entonces Rosa pregunta por aquellos que no logran salvarse, si quedaban ahí o si es que siguen a otro sitio. Entonces Guaira le explica que a veces se convierten en duendes y salen a molestar a otros niños, en la que se van a molestar a los niños de la tierra en este caso, donde igual iban bajando el cañón, ven a una ave, donde una malpa que está subiendo nuevamente, donde Guaira le explica que este es así como ellos llegan, es un nuevo malpa que llegaba. Entonces cuando descendía se tomaban su forma humana. Ya cuando lograron salir de ese lugar, Guaira y Rosa vieron a unos extraños monstruos de forma de mula, donde tenían las cabezas de mujer. Estos animales son espantosos, eran los espíritus de mujeres que habían convivido con curas. Eran arriados por un hombre que les hacía llevar como una especie de leña, y Rosa le pregunta que para qué lleven la leña, ¿no? Y Guaira le dice que no es leña sino culebras, que la utilizan para avivar el fuego en el mar de Candelas. Viviendo, ni bien salió de ese lugar de asombro a la respuesta de Guaira, cuando apareció una cabeza voladora por su cabeza de ellos. Entonces vieron a una especie de ratones que decían que eran espíritus que habían convivido entre hermanos. Luego vieron también a unas cargachas que tenían como llagas y estaban mordiscos, donde al verles daba lástima y estaban feos, donde ellos decían que eran espíritus que padres que habían convivido con sus hijos, de abuelos que habían vivido con sus nietos, y de madres que habían convivido con sus hijos, y a veces entre compadres. Entonces, mientras avanzaba, estos se encontraban y se toparon con harta gente degollada, que eran espíritus de personas que habían sido brujos y brujas. Entonces vieron una extraña montaña, donde ahí en esa montaña se hallaba rodeados de piedras de vísceras de los glotones, donde estaban metidas las cabezas en hoyos de las mujeres que voluntariamente habían decidido abortar a sus hijos. Al final del padizo vieron a las chanchos, que les gustaba salir al camino para poder molestar y asustar a la gente y buscar su muerte. También cuando ya pasaron todo esto, se estaban aproximando al recinto donde se encontraba el lanzón, se vieron a diferentes espíritus, el de paludismo, el de la tierra, el espíritu de provocaba la locura, el Alpuñuy, el demonio del sueño, al Pinacuy, al Senchuñay del dolor, y al dios de la sepultura,
y el Tancuray, entre otros, que eran diferentes, que estaban ahí reunidos. Ya después, ya que llegaron al recinto del Lanzón, entonces la entrada era custodiada por dos hombres gigantescos. Una vez dentro del recinto vieron que en el centro del patio estaba repleto de almas que oraban ante el altar, que según Guaira esperaban que estas almas devoradas por el Lanzón y así poder la paz verdadera. Rosa entonces le pregunta a Guaira quién es este famoso Lanzón, quien le dice que es el mismo Guaricocha, el dios del presente, del pasado y del futuro. Entonces en esos Guaira nota que una luz se apagó y pasa un rayo. Entonces las almas se lanzan al vacío en la boca del dios. Este rostro se cambiaba de humano a puma, de puma a cóndor y de cóndor a serpiente y a maura. Ya después de esto llegaban al río Marañón donde tenían que cruzar. Sin embargo, Rosa tentaba de miedo por temorosa, ya que Guaira que le dijo que no tema, pues que el río Marañón era más que la Yucumama. Que esto Rosa intentó cruzar el torrentoso río, pero ella iba sucedida de algo, porque ella de miedo. Entonces cuando ya llegaron a descender, Rosa notaba que Guaira se iba alejando más. Entonces Rosa intentó apresurar de donde ella resbala y cae, donde se desmaya. Cuando ella se desmaya, nota que estaba en un lugar diferente y que entonces Rosa pregunta dónde está, ¿no? Y le pregunta que está en el mismo Pachachapín, que era el ombligo del domingo, la raíz del mundo. Rosa entonces decide seguir su camino por ella misma y sola. Entonces pasa por diferentes obstáculos y cosas, no llegando a visualizar un río blanquecino. De pronto ve que va corriendo algo que es Guaira. Entonces quien le dijo que él vino a esperarla, que ella fue prevención, que ella agarrara diferentes caminos. Entonces Rosa, feliz por reunirse con Guaira, y que se llama, le dice que no se preocupe, que Guaira le dice que se agarre de su rabo y que tenían que cruzar ese río. Entonces Rosa le agradece a Guaira por todo y siguieron su camino. Entonces Rosa llegaron a la otra orilla donde Rosa se dio cuenta que había rejuvenecido y se veía más joven y ya era más bonita y más tercia. Entonces reconócete, eres Cabeyaca, la bellísima diosa que un tiempo vivió en la tierra en la época de los incas. Entonces Rosa demora en procesar un poco la información y ella, sí me recuerdo, dice, ¿no? Soy Cabeyaca, y nota como que Guaira de pronto comienza a transformarse en un joven muy apuesto y buen mozo, que él es el dios del viento, que él se despide de Rosa y le dice que se va a reunir con su padre. Entonces Rosa, ya siguiendo por sí misma, entonces ve a tres muchachas que estaban lavando su hermoso cabello. Entonces cuando se acerca intenta reconocerlos, ¿no? Cabeyaca, y entonces ahí mismo logra, ya después de junto de Sariguama, se puede reencontrar con su hijo Liborio, de quien lo abraza y muy feliz por haberlo reencontrado con su hijo y habría encontrado, y le dice que lo reconoce a Rosa Cuchillo, quien su hijo le abraza, que es que va a hacer, y entonces le dice que él va a ser el padre que le va a encomendar una nueva visión, que tiene que ir a regresar a la tierra, donde va a tener que volver al mundo, y le da un beso a su hijo y se despide. Donde así Rosa, ya despidiéndose de su hijo con una flor de cantuta, Rosa entró con Saramama al puente de la luz, por donde se pasa la luz de la morada de los dioses, donde desde ahí de los espacios infinitos se oyó del gran Hak-Hapai, dándole la bienvenida y siendo feliz con su familia. Así termina esta historia. Muchas gracias.